¿Se ha preguntado por un momento usted por qué no se habla en Colombia de conflicto armado? Y cuando digo no se habla en Colombia de conflicto armado me refiero a los lugares académicos, a los colegios, a las universidades, a esas instituciones donde se debería educar en eso. Y es que el conflicto armado en Colombia no es solamente el que le dio plomo al uno, al otro y ya, y miserables esto y miserables aquello y acabémoslo y llevémoslo a la cárcel y mejor desterrémoslos de acá. No, eso no es solamente el conflicto armado. Dentro del conflicto armado hay unos actores que de repente no están untados de plomo, no están untados de esa vainilla que lleva las balas, que de repente no le dieron al gatillo, pero sí firmaron, sí estuvieron ahí en el momento de las decisiones. En el conflicto armado hay gente de la política, de la industria, de la misma academia, y esas personas están completamente interesadas de que esto se borre de la historia, de que no se conozca, de que no se sepa, de que deje así y pasemos de largo. Esa es la razón por la cual en el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, o creo que fue el primero, no recuerdo muy bien, la cátedra de Historia en Ciencias Sociales se quitó del pensum académico de los colegios. Cuando yo fui al colegio a comienzos de la década de los 90, nos enseñaban la historia de nuestro país y dependiendo de la calidad del profesor uno también entendía en ciencias sociales cómo era la relación de la geografía, la geopolítica, la historia y también cómo era el manejo del país. Cuando yo estaba en séptimo, en octavo de bachillerato, yo entendía cómo funcionaba la Cámara Alta y la Cámara Baja del Senado, quiénes eran los ministros, qué hacía un ministro de Justicia. Yo entendía en esa época, siendo un niño, adolescente o preadolescente, cómo funcionaba el país. Hoy en día, usted habla con un muchacho de 17, 18 años y no tiene ni idea cuántos ministerios hay, quiénes son ministros, quiénes son senadores. Hay un montón de muchachos fáciles de manipular y esa manipulación se da por desconocimiento histórico, por desconocimiento del conflicto armado, por desconocimiento de dónde está y sobre todo porque lo llenan de berraquera, lo llenan de rabia. Y es una rabia irracional, como lo que está ocurriendo en Argentina, que ya muchos de esos pelados se dieron cuenta de ese lavado de cerebro tan bravo. Y es que esa es una estrategia mediática marquetera política que hoy por hoy se está dando y que va creciendo y va creciendo en Centroamérica y Suramérica y de la cual debemos tener cuidado. ¿Y cómo podemos tener cuidado? Pues empezando nosotros mismos a indagar, a leer sobre historia, a entender un poco qué es lo que pasa, a consumir mejor material en las redes sociales, a poner a sopesar la información que recibo de un lado y del otro. Porque yo le digo una cosa, si el día de mañana crea un canal Abelardo de la Espriella a hablar de historia, pues este señor le va a hacer un altar a los paracos y va a decir que eso fue lo mejor del mundo. Pues claro, no es que supuestamente o presuntamente él se hizo millonario por ese ladito. Entonces ahí vamos entendiendo. No es que usted se case con una información o con la otra, es que desarrolle la habilidad de entender qué es lo que está pasando. Nuestro país lo necesita y eso prácticamente es una responsabilidad cívica, social, ciudadana. Esto no es un tema solo de engancharnos en las redes sociales o como más de una pelotardado viene acá y me escribe y me dice que es que yo soy el culpable de todo esto, que es por mí que pasan estas cosas, que yo soy un guerrillero, que soy el colmo, que soy Satanás y un montón de huevonadas que escribe mucha gente en las redes sociales básicamente por ese desconocimiento. Incluso lo escriben con una ortografía pésima, porque es que también le digo una cosa, en esa época, y ya sueno a viejo anciano, pero en esa época en el colegio nos enseñaban caligrafía, nos enseñaban a escribir bien, nos enseñaban ortografía. Hoy en día, incluso gente de mi misma edad o mayor tienen una ortografía horrorosa y con la ayuda del celular, donde les corrigen la ortografía, no lo hacen y hacen unos comentarios, un razonamiento anal supremamente estúpido de lo que yo estoy diciendo. Pero créame, si usted es de izquierda, de derecha o se considera de centro o se considera apolítico, esos pensamientos sopéselos de argumentos y de información, conociendo la historia de su país, entendiendo qué carajos es socialismo y comunismo, deje de andar señalando a todo el mundo por ahí como si fuera comunista sin tener ni puta idea qué es esa vaina. Ese tipo de cosas son importantes. Y también la gente de izquierda, deje de estar señalando a todo el que piensa distinto a usted de derecha que es un paraco, porque no todo el derechoso es paraco, ni todo paraco es estrictamente derechoso. Así de sencillo, pero eso se necesita información, se necesita educación y esa es la invitación que le hago a usted. Hoy por hoy la manipulación es mucho más fuerte.
a las personas las llevan berracas a votar de una forma irracional, que no entiendan qué es lo que está pasando. Y esto que usted tiene en este momento viendo este video, redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, funcionan para eso, para emberracar la gente, no para ponerla a pensar, sino para que esa gente se empute y vaya y vote por lo que a ellos les conviene. Porque yo le cuento una vaina más importante todavía. El corrupto gana en las urnas, el torcido gana en las urnas no por los que votaron por él, sino por la gente que dejó de ir a votar. Y usted se preguntará cómo es esa vaina. Mire, muy sencillo. Es mucho más rentable económicamente hablando y mucho más fácil en el sentido de las votaciones electorales mantener a la gente estupidizada con el cuento de que todos los políticos son iguales, la política no me importa, eso para qué voto si eso es lo mismo, porque a la gente le han enseñado a que esto ya se perdió. Considere que esto ya está perdido y más bien acostúmbrese a que así es y ya. Somos corruptos y deje así. Entonces, como nos han enseñado eso, ¿qué es lo que ocurre? Le voy a poner un ejemplo muy simple. Recuerde, no tiene que creerme todo lo que yo digo. Sencillamente sopéselo con otra información que usted vea por ahí. Pero no se ponga usted en este momento a insultar a cualquiera que ve por ahí en un video que no le parece los primeros 3 segundos. Al menos actúe como una persona medianamente inteligente y vea el hijo de madre video completo para que pueda opinar.